Vale, pues aquí estamos, un día más, un día menos, y como muchas me dejáis comentarios diciendo que os agradan estas introducciones que hago a los cuentos, pues me voy viniendo arriba, así que luego no os quejéis. Hoy quiero dedicarle el cuento a una persona que está triste, ¿vale? Quizá para quienes tenemos la suerte de estar acompañadas por nuestra familia en estos días, la soledad no se hace tan pesada. Hay personas que aunque están solas, pues son muy caseras, muy introvertidas y tienen muchos recursos para mantener sus mentes ocupadas, o a lo mejor tienen un puntito Asperger, como mi amigo Carlos, al que amo muchísimo y que adora estar solo. Y nos cuesta entender cómo la soledad pesa y hunde a otras personas que tienen menos gusto por estos momentos de obligada soledad. Y estas personas que están tristes, que no pueden dejar de percibir los otros problemas, porque el COVID es un problema muy grave del COVID-19, pero la vida continúa y hay muchos otros problemas. Y se sienten abrumadas y se sienten a veces incapaces de seguir adelante. Bueno, les parecerá absurdo, quizá, a nuestra mente racional se lo parece, que en estos momentos la literatura o los cuentos puedan servir para algo. Y sin embargo, la literatura es terapéutica, tanto para quien escribe como para quien lee. Y la tradición oral está pensada para dar respuestas emocionales a nuestros problemas reales. Porque los problemas han existido siempre. Porque el ser humano es demasiado complejo como para poder sobreponerse fácilmente a las cosas. Desde siempre nos ha preocupado el suicidio, por ejemplo. Es algo que las religiones saben que está ahí e intentan atajarlo a partir de la prohibición y el miedo. Y no lo consiguen porque nos abruma emocionalmente la carga de los problemas. Y hay muchas veces que nos sentimos que no podemos más. Y por eso hoy traigo un cuento triste que les va a resultar muy familiar. Y como soy una persona mayor, he crecido con la versión primera y original que escribió el autor. Y como me he venido arriba con esto de las explicaciones, pues les tengo que decir que el cuento es La Sirenita y el autor es Hans Christian Andersen, que ya hemos hablado de él otra vez aquí y que contamos la historia del ruiseñor. Pero quería explicarles que Andersen escribe La Sirenita, que no se casa con el príncipe, porque está desolado, está destrozado. Andersen era una persona muy dulce y muy empática, pero con muchos problemas. No solamente el problema de la pobreza en su infancia, no solamente el problema de la orfandad, no solamente el problema de un padrastro maltratador, no solamente el problema de ser terriblemente feo y desgarbado, algo que hacía que la gente sintiera una cierta repulsión física por él, sino también
el problema de su sexualidad, que en la época en que le tocó vivir no era un problema menor ser bisexual. Y La Sirenita se publica en 1836, pero cuando él la escribe es un desahogo ante todos sus problemas acumulados y acaba. Bueno, decirles antes de empezar que está escrita y dedicada no dedicada, de decir, le dedico este cuento, porque eso no podía ser, pero está mentalmente dedicada a un noble que se llamaba Edvard Collins, de quien Andersen estaba profundamente enamorado. Hay fotos, las pueden buscar en internet, donde verán lo guapísimo que era Edvard Collins con Andersen, que ya era un hombre de cierta edad, y el fotógrafo cruelmente sacó a Andersen de perfil. A veces, en fin, bueno, quizá el fotógrafo pensó que era mejor de perfil que de frente, quién sabe. Estoy juzgando mal y no debería. Bueno, acaba La Sirenita, hoy dedicado a una persona que está triste y que no puede más. Pues cuentan que en el fondo del mar existe un reino de sirenas que son criaturas maravillosas que pueden vivir muchos, muchos, muchos años. Y que las sirenas, una vez llegadas a su mayoría de edad, que es a los 16, no lo digo yo, lo dice Andersen, tienen permiso para subir a la superficie del mar y contemplar la vida terrestre. Y a partir de ahí pueden hacerlo una vez al año. Las sirenas, por lo general, no tienen mucho interés por lo que sucede en la superficie terrestre, porque el mar está lleno de misterios, de aventuras, y es un lugar encantador. Pero hay algunas que son diferentes. Y esto sucedió con una de las 6 hijas del rey del mar, la más pequeña, que vivía con su padre, sus hermanas, 5 hermanas y su abuela, que siempre estaban contando historias. Y claro, ella era la pequeña, así que sus hermanas ya podían subir a la superficie y su abuela podía subir a la superficie y le contaban historias de las cosas extrañas que en la superficie se ven, como por ejemplo que no hay que nadar, que el aire es algo que te envuelve pero que no ves, que tienes que reposar tus extremidades para poder avanzar sobre la tierra, salvo que seas un ave, que son las únicas que tienen pies y capacidad de volar. Cosas maravillosas todas que la sirenita quería ver por sí misma. Y a los 16 años sucedió que pudo, por fin, subir a la superficie. Y, para su desgracia, lo primero que vio fue un barco con un príncipe maravilloso, encantador, joven, apuesto, con cara de bondad, y la sirenita se enamoró. Oh, a veces enamorarse es algo realmente malo que te pasa. Y entre que la sirenita se enamoró del joven príncipe terrestre y su deseo de aventura, de conocer otros mundos, de
de experimentar nuevas sensaciones. La sirenita no podía evitar escaparse para ver cómo era la vida en la tierra. Y llegó a tanto su deseo de compartir su vida con el joven príncipe que no conocía y de experimentar cómo era eso de caminar sobre dos piernas pegadas al suelo, que fue a hablar con la bruja del mar. La bruja del mar vivía en una cueva apartada y oscura, y allí fue la sirenita y le contó su problema, y la bruja le dijo: yo no puedo hacer que el príncipe se enamore de ti. El amor, ya lo saben ustedes, está más allá de la magia. Y la bruja del mar le dijo: si tú pides piernas, yo tengo una pócima que al beberla puede hacer que tu cola se parta en dos y se transforme en piernas con pies, y podrás caminar por la superficie terrestre. Pero el precio que has de pagar es muy alto, extremadamente alto, porque son dos: el precio que me debes pagar a mí y el precio que pagarás toda tu vida, porque caminar será muy doloroso. Caminar hará que sientas en las plantas de tus pies punzadas, como si en vez de caminar por la superficie terrestre estuvieras caminando por una superficie formada por puntas de cuchillos. Cada vez que poses los pies en el suelo, sentirás el dolor de esos cuchillos que se clavan en ti. Bien, dijo la sirenita, eso puedo soportarlo. ¿Y cuál es el precio que tengo que pagarte? ¿Qué es lo más valioso que tienes?, le dijo la bruja. La sirenita pensó en collares de perlas, en sus tesoros formados por corales. No, le dijo la bruja del mar, todo eso puedo tenerlo. Yo quiero lo más hermoso que tienes. Quiero tu voz. La sirenita le dijo: pero si me quitas la voz, no podré hablar con el príncipe. Ya, le dijo la bruja, tendrás que enamorarlo desde el silencio. De acuerdo, le dijo la sirenita. Y entonces la bruja del mar tomó una daga mágica y le cortó la lengua. Después de eso, le entregó la pócima que la sirenita se bebió y nadó hasta la superficie y llegó a una playa junto al castillo de su amado, y allí se desmayó de dolor al sentir cómo su cola de pez se desgarraba en dos. Pero cuando se despertó, ya era como cualquier mujer y tenía dos piernas con sus pies. La gente del castillo que vio que había llegado una muchacha a la orilla arrastrada por la marea, corrió en su rescate. El príncipe la vio tan frágil, tan tierna, desvalida, que se convirtió en su protector.
Inmediatamente comenzó entre ellos una relación de amistad que hacía que la sirenita disfrutara cada día, como, como si fuera el primero, como si acabara de descubrir todos los milagros y la belleza del mundo. Sí, era verdad. Estaba junto a él y aunque cada paso que daba le recordaba de dónde venía y le recordaba que el dolor iba a acompañarla siempre, no podía evitar ser muy feliz. El príncipe, apreciando la curiosidad de la sirenita, hizo que le hicieran a medida un traje de hombre para que montara con él a caballo. Y ella disfrutaba de ese contacto con lo salvaje, con el animal y de poder vestirse como le diera la gana, dependiendo del momento. Pero el príncipe no podía enamorarse de la sirenita, porque cuando ella llegó, él ya estaba enamorado. El príncipe, el día que la sirenita lo descubrió, había sufrido un terrible incendio causado por una tormenta en su barco. Y la sirenita lo salvó y lo llevó a la orilla, pero lo dejó en manos de una comunidad de jóvenes estudiantes. Y allí el príncipe se enamoró de una princesa como él. Así que su corazón ya estaba pensando, el corazón piensa, en otra amada. Y llegó el día de la boda. Uy, se me ha olvidado, muy importante decirles que la bruja del mar le había dicho a la sirenita que si no conseguía el amor del príncipe, se moriría, se desharía, se convertiría en espuma de mar, que es lo que les pasa a las sirenas cuando llegan al final de sus días. Por eso su vida es muy larga, no como la nuestra. Pero luego no hay más. Se deshacen en espuma de mar. Y las hermanas de la sirenita, que no habían perdido el contacto con ella, sabiendo que el príncipe se iba a casar y que su joven hermana perdería la vida, fueron a hablar con la bruja del mar. La bruja del mar les dijo, sí, hay una posibilidad de que se salve, de que vuelva a ser sirena, sí. Me tenéis que entregar lo más hermoso que tengáis. Ellas entregaron sus largas cabelleras para salvar la vida de su hermana. Y le llevaron a su hermana una daga mágica. Le dijeron, tienes que matar al príncipe y a su amada en la noche de bodas, y que su sangre salpique tus piernas, porque eso hará que vuelvas a tener una cola de pez y que puedas volver al mar con nosotras y vivir como una sirena toda la vida que tú te mereces, toda la vida que tu naturaleza de sirena te tenía destinada. En la inmensidad de su pena, ante la desesperación de haberlo perdido todo, de haber perdido el amor, de haber perdido su vida de sirena, y ante la inminente muerte que la aguardaba, la sirena tomó la daga y la guardó entre su ropa. La noche de bodas se acercó a la cama del príncipe y de su amada mientras dormían. Y los miró largamente
miró la daga que le habían entregado sus hermanas y no pudo. Fue incapaz de darle muerte, fue incapaz de ser egoísta y de salvarse, porque pensó en este acto terrible, cómo afrontaré la vida, toda esa eterna vida larguísima de sirena. No, prefiero ser espuma de mar. Y se acercó a la borda del barco, donde se estaban celebrando los esponsales, y se lanzó al agua al amanecer. Aquí hay dos versiones, las dos de Andersen. La primera versión, más triste, más en medio de la desesperación, dice que la sirenita se convirtió en espuma de mar. Y luego está la versión que se ha hecho popular y que nos ha acompañado durante casi, creo que son 183 años ya. Desde el cielo bajaron unos seres mágicos que recogieron a la sirenita y le dijeron: eres bondad y te mereces más. Ven con nosotras, porque si cumplimos 300 años de buenas obras con los seres de la tierra, Dios nos regala un alma inmortal. Y este es el final que Disney nos ha cambiado cruelmente por otro final que no sana. Sí, por muy mal que estén las cosas, la bondad nos mantiene a flote. La bondad nos salva. Y hasta aquí el cuento de la sirenita, muy mal contado, con muchos olvidos, pero un aporte para esas personas buenas, que están pasando momentos tristes, que no ven futuro, pero lo hay, siempre lo hay. Somos más que espuma de mar, aunque ser espuma de mar ya es maravilloso. Las quiero mucho, como todos los días, y estoy muy contenta, no lo puedo evitar, aunque haya contado un cuento triste, de estar un día más con ustedes, que es un día menos en este camino